Detén todo lo que estás haciendo ahora mismo. Te han engañado. A todos nos ha pasado. Durante miles de años, las religiones organizadas han ocultado el secreto más explosivo de la humanidad. Lo que ocurrió en el jardín del Edén no fue lo que te enseñaron en la escuela dominical. Eva no comió una manzana. Caín no era hijo de Adán. Y lo que llaman Dios podría ser literalmente la descendencia del mismísimo Satanás. Si continúas viendo este video, tu visión de la religión, la historia y la realidad quedará destruida para siempre. No hay vuelta atrás. Quedas advertido. Textos antiguos prohibidos hablan de una unión carnal entre Lucifer y Eva. Documentos que la Iglesia intentó quemar describen un acto sexual tan impío que cambió el ADN de la humanidad para siempre. El primer asesino de la historia, Caín, fue literalmente hijo del diablo, y esto es solo el comienzo. Linajes demoníacos han controlado el mundo durante milenios. Familias de la élite global se enorgullecen en secreto de portar el ADN de Satanás. Y la entidad que miles de millones adoran como Dios podría ser el propio hijo de Lucifer disfrazado. Comenta ahora. ¿Listos para la verdad más impactante jamás revelada? Di sí si quieres que continúe, o no si prefieres vivir en una mentira. Y suscríbete al canal porque este tipo de contenido puede ser censurado en cualquier momento. Introducción. Hola, buscadores de la verdad. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la historia oculta. Desvelaremos secretos que han costado la vida a personas durante siglos. Expondremos la conspiración más antigua y mejor guardada de la humanidad. Durante 3000 años, las religiones organizadas te han vendido una versión desinfectada del Edén, una fábula moral sobre la obediencia y la desobediencia. Una mujer, una serpiente, una fruta. Mentira completa. El jardín del Edén no fue el escenario de una simple prueba de fe. Fue una escena de crimen cósmica, una violación que contaminó el ADN humano y estableció 2 linajes en una guerra mortal hasta el día de hoy. Comentario. ¿Cuántos de ustedes han sentido que hay algo erróneo en la historia oficial? Que la religión tradicional oculta verdades explosivas. Hoy expondremos los textos gnósticos que describen el acto sexual entre Lucifer y Eva. Cómo el linaje de Caín se infiltró en las familias más poderosas del mundo. La evidencia de que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el hijo de Satanás. ¿Por qué miles de millones de personas podrían haber estado adorando una mentira durante milenios? Si estás listo para que tu realidad sea destruida, dale me gusta. Si consigo 10,000 me gusta, haré una serie completa sobre los linajes satánicos de la élite global. El secreto enterrado del Edén. En los archivos más antiguos de la humanidad, en pergaminos que la Iglesia intentó destruir, encontramos la verdadera verdad sobre el Edén. Y esta verdad te revuelve el estómago. El Evangelio gnóstico de Felipe, descubierto en 1945 tras 1600 años oculto en el desierto, no deja lugar a dudas. Primero vino el adulterio, luego el asesinato. Caín nació en adulterio, pues era hijo de la serpiente. Parad todo. Vuelve a leerlo. Caín era el hijo de la serpiente. Esto significa que el primer asesino de la historia de la humanidad no fue descendiente de Adán. Fue literalmente descendiente de Satanás, el primer híbrido humano-demonio que caminó sobre la tierra. Comentario. Esto cambia completamente nuestra percepción del bien y del mal, ¿verdad? Comparte tus reacciones. El sacerdote del siglo II, Ireneo, quedó aterrorizado por estas revelaciones. Escribió con furia contra los herejes que enseñaban que Eva había cometido adulterio con un ser sobrenatural. La Iglesia estaba sumida en el pánico. ¿Por qué? Porque si eso fuera cierto, todo el fundamento del cristianismo se derrumbaría. Pero no fueron solo los gnósticos heréticos quienes dijeron esto. Los textos judíos antiguos también lo confirman. Targum Pseudo-Jonatán, una traducción aramea del Génesis, describe: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual había deseado al ángel, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón, el ángel del Señor. Eva desea al ángel. Tuvo sexo con un ser celestial caído. Suscríbete al canal ahora porque voy a revelar aún más documentos explosivos que prueban esta conspiración. La guerra de los linajes.
Cuando Eva salió embarazada del Edén, dos linajes caminaron por la tierra ese día. El linaje de Adán, a través de Set, destinado a preservar la imagen divina. El linaje de Lucifer, a través de Caín, destinado a propagar el caos y el desorden. Génesis 3:15 registra la declaración de guerra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Dos linajes, dos razas, guerra eterna. Toda la historia de la humanidad puede verse como este conflicto entre dos razas. Los hijos de Adán contra los hijos de la serpiente. Cada atrocidad, cada imperio construido sobre sangre, cada genocidio, todo puede ser manifestación de esta guerra primordial. Comentario. ¿Puedes ver esta guerra ocurriendo a tu alrededor hoy? ¿Quiénes son los hijos de la serpiente en el mundo moderno? Caín mató a Abel no por simples celos. Fue primera operación de limpieza étnica. La simiente de la serpiente tratando de eliminar la simiente de Adán. Y después del diluvio, el linaje de Caín debería haber sido exterminado. Pero antiguos rumores dicen que sobrevivió, que se infiltró en el arca a través de la esposa de Cam. Clímax, subvirtiendo lo divino, el legado de Lucifer en las mentiras sagradas de la religión. Para quienes consideraban indignante la idea de que Lucifer engendrara un ser humano, lo que sigue les parecerá una auténtica blasfemia. Pero eso es precisamente lo que afirman ciertas escrituras suprimidas. Nos han enseñado a pensar en Dios y Satanás como polos opuestos, enemigos eternos. Pero ¿qué pasaría si, en las turbias profundidades de la teología prohibida, sus historias se entrelazaran de maneras que jamás la corrupción de la serpiente en el Edén fuera tan generalizada que alcanzara el mismo reino de la divinidad? Algunos textos antiguos sugieren precisamente esto, que el linaje de Lucifer no se limitó a Caín y su descendencia mortal. Se extendió a entidades que llamaríamos dioses. Consideremos Nag Hammadi, un conjunto de escritos gnósticos cristianos primitivos ocultos en frascos y enterrados en el desierto egipcio hace unos 1600 años. Estos libros fueron considerados herejías y abandonados a su suerte en la arena hasta su descubrimiento fortuito en 1945. Entre ellos se encuentra un texto llamado el Apócrifo de Juan, o el libro secreto de Juan, una revelación secreta que revoluciona la historia del Génesis. En este texto, el papel del Dios creador, a quien la Biblia hebrea llama Yahvé Elohim, se redefine radicalmente. Los gnósticos lo revelan como Yaldabaoth, el arcángel principal, una deidad impostora, ciega y arrogante que afirma ser Dios, pero no es el Dios supremo. Y cuentan una historia sobre el Edén que es más extraña y más impactante que todo lo que hemos cubierto hasta ahora. Según el Apócrifo de Juan, prepárense. La violación de Eva por parte de la serpiente resultó en el nacimiento de dos hijos. Pero estos no eran bebés comunes. El texto les da nombres. Un hijo era Elohim, el otro era Yahvé. Sí, leíste bien. Elohim y Yahvé, los mismos nombres que la Biblia usa para referirse a Dios, son, en esta narrativa gnóstica, los nombres de los hijos gemelos que Eva tuvo con el diablo. Dice que después de la creación de Eva, el malvado arcángel Yaldabaoth la engañó y la violó, y ella concibió. Eva quedó embarazada de dos hijos. Elohim era el nombre del primero. Yahvé era el nombre del segundo. Adán y Eva los conocieron como Caín y Abel. Caín y Abel, los dos primeros hijos del Génesis, llevan en secreto los nombres del Dios bíblico. Esta es la bomba gnóstica. El Dios del Antiguo Testamento, la figura creadora venerada por millones de personas, es, en su historia, el subproducto de un ataque demoníaco contra nuestro antepasado. El Dios que la gente adoraba como el Señor es en realidad uno de los arcángeles descendientes de la violación de Eva. En otras palabras, Yahvé es literalmente el hijo de Lucifer en esta narración herética. Intenta comprender las implicaciones. Es casi impensable. Esta afirmación no solo sugiere un linaje rival que influye en la humanidad, sino que también sugiere que lo que la humanidad ha llamado Dios, al menos el Dios severo y celoso del mundo material, es en realidad parte del linaje de la serpiente, la subversión definitiva.
Satanás planta no solo un linaje físico en la tierra, sino también un objeto de adoración para engañar a la humanidad. Si creemos a los gnósticos, todo el paradigma religioso dominante está patas arriba. El ser que caminaba por el jardín diciendo, «Yo soy el Señor Dios», no era en absoluto el verdadero Dios supremo, sino Yaldabaoth, un vástago demente de la verdadera sabiduría de Dios Sofía, quien violó a Eva para consolidar su ilegítima pretensión de ser el creador. En esencia, la serpiente no solo entró en Eva, sino que se insertó en el papel de Dios en la historia humana. No es de extrañar que la Iglesia Ortodoxa quisiera destruir estos textos. ¿Qué podría ser más explosivo, más corrosivo para los cimientos judeocristianos, que una escritura que dice que el Dios del Génesis es el hijo de la serpiente? Y sin embargo aquí está, escrito con tinta negra sobre papiro frágil por algún alma valiente hace casi 2 milenios, posiblemente preservando tradiciones orales aún más antiguas. El libro secreto de Juan no escatima detalles al describir la naturaleza de Yaldabaoth. Lo describe como un arcángel nacido de la arrogancia de Sofía, un ser con rostro de león y ojos ardientes que declaró, «Soy Dios y no hay otro», sin percatarse de que existía un Dios superior por encima de él. Este Yaldabaoth es quien formó a Adán y Eva, pero por envidia y malicia los mantuvo ignorantes hasta que un espíritu superior, en algunas versiones representado por la serpiente, llegó a liberar la mente de Eva. Piénsalo, en la narrativa gnóstica, la serpiente era en realidad el emisario de la iluminación, mientras que quien afirmaba ser Dios era el engañador. Es un giro de 180 grados en el guión. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, es visto no como un tentador puramente malvado, sino como un embaucador que, inadvertida o deliberadamente, encaminó a la humanidad hacia el conocimiento al desafiar al Dios falso. Pero antes de presentar a Lucifer como un héroe, los gnósticos dejan claro que los arcángeles, los poderes bajo Yaldabaoth, no son amigos de la humanidad, resienten nuestra chispa divina. La violación de Eva por parte de Yaldabaoth fue un acto de dominación, un intento de esclavizar aún más a la humanidad al vincularnos con su propia descendencia. Al engendrar a Caín y Abel, Elohim y Yahvé disfrazados, el falso dios Yaldabaoth se aseguró de que incluso la adoración de los futuros humanos pudiera ser secuestrada. Los humanos terminarían adorando a los descendientes de esta violación, confundiéndolos con el Dios Supremo. Si esta horrible unión nunca hubiera ocurrido, quizás la historia de la humanidad con el Dios verdadero habría sido muy diferente. En cambio, seguimos atrapados en un ciclo de adoración al mismo linaje creado para esclavizarnos. Como señala fríamente el apócrifo, después del nacimiento de estos niños arcángeles, Yaldabaoth y sus secuaces obligaron a Adán y Eva a beber el agua del olvido, provocando que ellos y sus descendientes, nosotros, olvidáramos nuestros orígenes divinos. Hemos estado espiritualmente amnésicos desde entonces, propensos a inclinarnos ante dioses falsos y gobernantes corruptos. Consideren la genialidad blasfema de este plan. Lucifer no solo contamina el acervo genético humano, sino que podría decirse que se erige como Dios de este linaje contaminado, exigiendo su adoración y lealtad. Deja de ser simplemente un adversario externo para convertirse en alguien interno, un lobo en el rebaño disfrazado de pastor. ¿Es de extrañar que el Antiguo Testamento esté lleno de imágenes de Dios, comportándose de maneras que parecen crueles, caprichosas e incluso malvadas a veces? Los gnósticos dirían que no es el verdadero Dios benévolo, sino Yaldabaoth mostrando sus colmillos, la crueldad heredada de su padre serpiente que se filtra. En la ley gnóstica, el Dios verdadero, el Padre supremo y remoto de todo, es todo bondad, todo luz, y jamás se comportaría como el Yahvé de las plagas y los genocidios. Creían que el Dios verdadero envió a Cristo como mensajero de una verdad superior para despertar a la gente del hechizo arcano. ¿Y cuál era el mensaje de Cristo en el gnosticismo? En esencia, que el Dios de este mundo es un mentiroso y que llevamos una chispa divina que pertenece a una realidad superior. Cristo, en esta visión, estaba tratando de romper el control del engaño de Yaldabaoth. Comentario. ¿Te identificas con esto? La idea de que el mundo parece estar gobernado por una fuerza que no es benévola. Si te sientes abrumado, es comprensible. Esto es una auténtica herejía para un creyente tradicional,
Pero recuerda, estas ideas no las inventaron los provocadores youtubers modernos. Provienen de sectas antiguas que creían apasionadamente que la iglesia lo tenía todo patas arriba. Mantuvieron estas enseñanzas en secreto, bajo amenaza de muerte. ¿Por qué arriesgarían tanto, a menos que estuvieran convencidos de que toda la comprensión que la humanidad tiene de Dios y de la creación ha sido cooptada por fuerzas oscuras? Vemos ecos de este concepto incluso en los símbolos ocultistas que nos han llegado a través de los siglos. La iglesia de Satán, por ejemplo, utiliza el infame sigilo de Baphomet como emblema, el pentagrama invertido con cabeza de cabra. En este símbolo, en su forma original de un grimorio ocultista francés de 1897, están inscritas las palabras Samuel y Lilith en las puntas de la estrella. Samuel y Lilith, los demonios masculino y femenino que, según la ley cabalística, son consortes. Samuel, la serpiente, el diablo, montando a Lilith, la esposa rebelde, es una pareja que, según se dice, produce descendencia demoníaca. Y su unión a veces se identifica como la bestia del abismo. En el Zohar está escrito que la serpiente es Lilith y repta sobre su lomo, símbolo de los principios demoníacos masculino y femenino. La verdad sobre el Edén que no quieren que sepas. La simiente de la serpiente revelada. Apertura impactante. Detén todo lo que estés haciendo ahora mismo. Te han engañado. A todos nos han engañado. Durante miles de años, las religiones organizadas han enterrado el secreto más explosivo de la humanidad. Lo que ocurrió en el jardín del Edén no fue lo que te enseñaron en la escuela dominical. Eva no comió una manzana. Caín no era hijo de Adán. Y lo que llaman Dios podría ser literalmente la descendencia del mismísimo Satanás. Si continúas viendo este video, tu visión de la religión, la historia y la realidad quedará destruida para siempre. No hay vuelta atrás. Quedas advertido. Gancho agresivo. Primeros 60 segundos. Textos antiguos prohibidos hablan de una unión carnal entre Lucifer y Eva. Documentos que la iglesia intentó quemar describen un acto sexual tan profano que cambió el ADN de la humanidad para siempre. El primer asesino de la historia, Caín, fue literalmente el hijo del diablo. Y esto es solo el comienzo. Linajes demoníacos han controlado el mundo durante milenios. Familias de la élite global se enorgullecen en secreto de portar el ADN de Satanás. Y la entidad que miles de millones adoran como Dios podría ser el propio hijo de Lucifer disfrazado. Comenta ahora, ¿listos para la verdad más impactante jamás revelada? Di que sí si quieres que continúe, o no si prefieres vivir en la mentira. Y suscríbete al canal, porque este tipo de contenido puede ser censurado en cualquier momento. Introducción. Hola, buscadores de la verdad. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la historia oculta. Desvelaremos secretos que han costado la vida a personas durante siglos. Expondremos la conspiración más antigua y mejor guardada de la humanidad. Durante 3000 años, las religiones organizadas te han vendido una versión desinfectada del Edén. Una fábula moral sobre la obediencia y la desobediencia. Una mujer, una serpiente, una fruta. Una completa mentira. El jardín del Edén no fue escenario de una simple prueba de fe. Fue la escena de un crimen cósmico. Una violación que contaminó el ADN humano y estableció dos linajes que aún hoy siguen en guerra. Comentario. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que hay algo erróneo en la historia oficial? ¿Que la religión tradicional oculta verdades explosivas? Hoy expondremos los textos gnósticos que describen el acto sexual entre Lucifer y Eva, cómo el linaje de Caín se infiltró en las familias más poderosas del mundo, la evidencia de que el mismo Dios del Antiguo Testamento es hijo de Satanás. ¿Por qué miles de millones de personas pueden haber estado adorando una mentira durante milenios? Si estás listo para que tu realidad sea destruida, dale a me gusta ahora. Si consigo 10,000 me gusta, haré una serie completa sobre los linajes satánicos de la élite global. Desarrollo el secreto enterrado del Edén. En los archivos más antiguos de la humanidad, en pergaminos que la iglesia intentó destruir, encontramos la verdadera verdad sobre el Edén. Y esta verdad te revuelve el estómago. El Evangelio gnóstico de Felipe,
descubierto en 1945 después de 1600 años oculto en el desierto, no deja lugar a dudas. Primero vino el adulterio, luego el asesinato. Caín nació en adulterio, pues era hijo de la serpiente. Deténganse, léanlo de nuevo. Caín era el hijo de la serpiente. Esto significa que el primer asesino de la historia de la humanidad no fue descendiente de Adán, fue literalmente descendiente de Satanás, el primer híbrido humano-demonio que caminó sobre la tierra. Comentario. Esto cambia por completo nuestra percepción del bien y del mal, ¿verdad? Comparte tus reacciones. El sacerdote del siglo II, Ireneo, quedó aterrorizado por estas revelaciones. Escribió con furia contra los herejes que enseñaban que Eva había cometido adulterio con un ser sobrenatural. La Iglesia se sumió en el pánico absoluto. ¿Por qué? Porque si eso fuera cierto, todo el fundamento del cristianismo se derrumbaría. Pero no fueron solo los gnósticos heréticos quienes hablaron así. Los textos judíos antiguos también lo confirman. El Targum Pseudo-Jonatán, una traducción aramea del Génesis, describe: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual había deseado al ángel, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón, el ángel del Señor. Eva deseó al ángel. Tuvo relaciones sexuales con un ser celestial caído. Suscríbete al canal ahora porque voy a revelar aún más documentos explosivos que prueban esta conspiración. La guerra de los linajes. Cuando Eva salió embarazada del Edén, 2 linajes caminaron por la tierra ese día. Primero, la línea de Adán a través de Set, destinado a preservar la imagen divina. Segundo, la línea de Lucifer, a través de Caín, destinado a propagar el caos y el desorden. Génesis 3:15 registra la declaración de guerra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. 2 linajes, 2 razas, guerra eterna. Toda la historia de la humanidad puede verse como este conflicto entre 2 razas, los hijos de Adán contra los hijos de la serpiente. Cada atrocidad, cada imperio construido sobre sangre, cada genocidio, todo puede ser manifestación de esta guerra primordial. Comentario. ¿Puedes ver esta guerra ocurriendo a tu alrededor hoy? ¿Quiénes son los hijos de la serpiente en el mundo moderno? Caín mató a Abel no por simple envidia. Fue la primera operación de limpieza étnica. La descendencia de la serpiente intentaba eliminar la descendencia de Adán. Y después del diluvio, el linaje de Caín debería haber sido exterminado, pero antiguos rumores dicen que sobrevivió, que se infiltró en el arca a través de la esposa de Cam, que la contaminación satánica continuó incluso después del reinicio divino. Observa el mundo actual. Observa cómo la crueldad a menudo triunfa sobre la compasión, cómo la guerra y el engaño son constantes, cómo prevalece la mentalidad de que la fuerza da la razón. ¿No es este precisamente el mundo que construirían los hijos del diablo? Los marcados sonreirían al presidir imperios de sufrimiento, cumpliendo el propósito ancestral de su padre, herir y esclavizar a los hijos de Adán, los linajes satánicos de la élite. Aquí entramos en el territorio más peligroso de todos. Existe la creencia generalizada, en círculos clandestinos, de que algunas de las familias más poderosas del mundo tienen su linaje en Caín y, por lo tanto, en Lucifer. En otras palabras, el derecho divino de ciertos reyes puede significar literalmente que creen que tienen la sangre del diablo, lo que les da un mandato para gobernar. Parece absurdo hasta que te das cuenta de que ellos mismos propagan discretamente esta creencia. Pensemos en los infames rumores sobre la dinastía merovingia de Francia, los Rothschild, u otros linajes aristocráticos. Tras puertas cerradas, algunos de ellos supuestamente se enorgullecen de una genealogía sobrenatural, no divina en el sentido sagrado, sino divina en el sentido infernal. Una de las afirmaciones más impactantes proviene de alguien que investigó a las familias Illuminati. Informó que un linaje Illuminati específico, a veces llamado el 13º linaje, cree tener tanto la sangre sagrada de Jesús como la sangre de Satanás en sus venas. Sí, has oído bien. Sus enseñanzas secretas afirman que son descendientes de la familia de Jesús y de la familia de Lucifer, una mezcla de lo divino y lo demoníaco. Se consideran los legítimos gobernantes de un mundo disputado entre Cristo y el Anticristo. En los rituales Illuminati, según esta fuente,
A los miembros de este linaje se les enseña a enfatizar su identidad como descendientes de Satanás. Para ellos, ser en parte diablo no es una marca de vergüenza, sino de poder. Significa que cargan con el legado del rebelde más antiguo, aquel que desafió al Creador en el Edén y cada día desde entonces. La cosa se vuelve aún más concreta e inquietante. Estas genealogías secretas supuestamente vinculan a un gran número de líderes occidentales con este 13º linaje. Presidentes de Estados Unidos, por ejemplo. Se ha observado que un número sorprendente de presidentes estadounidenses, incluidos George Washington y George Bush, entre otros, descienden de unas pocas familias reales medievales. Los investigadores que rastrean estos linajes sugieren que todos ellos convergen en una gran posibilidad que se remonta a la Edad Oscura, a Roma, a Egipto y, finalmente, a los ojos de los Illuminati, a Caín. Si crees en la teoría de la semilla de la serpiente, esto no es casualidad. Se trataría de la descendencia de la serpiente reafirmando metódicamente su dominio. Parece la trama de un thriller paranoico. Una camarilla secreta de familias portadoras de un gen demoníaco dirige el curso de los acontecimientos mundiales tras bambalinas. Pero pregúntate, si esto fuera cierto, ¿el mundo sería muy diferente de lo que es ahora? Un mundo donde la crueldad a menudo triunfa sobre la compasión, donde la guerra y el engaño son constantes, donde prevalece la mentalidad de que la fuerza hace la ley. De forma fría y sombría, algunos miembros de estas élites mostraron una curiosa obsesión con el simbolismo y los rituales luciferinos. Vimos a políticos y burócratas atrapados en ceremonias ocultistas. Los oímos invocar la luz en contextos extraños. ¿Podría ser esto algo más que una excentricidad provocadora? ¿Podría ser una tradición familiar que se remonta al primer asesino? Incluso hay quienes dicen ser sobrevivientes de cultos familiares Illuminati y hablan de ceremonias de linaje donde un joven heredero es presentado como la encarnación de Lucifer en la tierra. Rastreando su linaje hasta él, por disparatado que parezca, dicen que estos linajes ven a Caín como el verdadero linaje elegido, el linaje que secretamente guarda las llaves de la autoridad mundana, mientras los hijos de Adán trabajan en la ignorancia. Retrocedamos un paso. Por un lado, tenemos un tesoro de textos antiguos y folclore que nos dicen que el diablo tuvo descendencia literal a través de Eva. Por otro lado, tenemos conspiraciones modernas e incluso testimonios que sugieren que personas poderosas creen llevar esta misma descendencia en la sangre. Las dos narrativas se alinean a través de un abismo de 6.000 años. ¿Será posible que la guerra entre las dos semillas, el conflicto iniciado en el Edén, aún se esté librando en estos momentos? ¿En los círculos de poder y en las calles de nuestras ciudades? Si la descendencia de la serpiente sobrevivió al diluvio y se infiltró en los lugares altos de la tierra, entonces toda la historia humana se convierte en un gran juego de ajedrez entre los hijos de Lucifer y los hijos de Eva. Presenta las luchas de naciones e ideologías bajo una luz absolutamente épica. Una guerra genética y espiritual encubierta subyace en cada titular y punto de inflexión histórico. Suscríbete al canal porque lo que viene a continuación sacudirá hasta las más altas ilusiones.